Vas por la autopista de noche, el reloj marca casi la 1 y la carretera es una cinta negra interminable, iluminada solo por faros lejanos y algún cartel verde perdido en la oscuridad. A tu derecha, una explanada gigantesca llena de camiones alineados como si alguien los hubiera colocado con una regla, motores al ralentí, cabinas apagadas, ni un solo movimiento. Y de pronto te asalta la pregunta incómoda: si ahí al lado hay un hotel, con cama hecha, ducha caliente y desayuno incluido, ¿qué hace toda esa gente durmiendo metida en una caja metálica sobre las ruedas? Parece una decisión rara, incluso triste, pero lo que vas a descubrir es que, en realidad, no es una decisión. Es un sistema. Uno de los sistemas más afinados que existen en el mundo moderno, funcionando delante de tus ojos cada vez que pasas por una área de servicio, y al que casi nadie le presta atención. Antes de hablar de camas, de comodidad o de miedo a los robos, hay que entender algo mucho más básico. A un camionero no lo manda su jefe, lo manda un reloj. Y no es el del móvil, ni el del salpicadero. En casi todos los países desarrollados, desde España hasta México, desde Argentina hasta Colombia, las leyes de transporte dicen con una precisión quirúrgica cuántas horas puede estar alguien al volante, cuándo tiene que frenar sí o sí y cuánto tiempo mínimo debe permanecer parado antes de volver a mover un centímetro el camión. Estas normas no son recomendaciones amistosas, son límites tan rígidos como una pared de hormigón. En Europa, por ejemplo, la regla es clara: un conductor profesional no puede superar las 9 horas de conducción en un mismo día, con un par de excepciones semanales que permiten llegar a 10 horas, pero nada más. Además, no puede encadenar volante y volante sin fin. Después de 4 horas y media de tirón llega un corte obligado en seco. Tiene que parar un mínimo de 45 minutos antes de volver a arrancar, ya sea en una sola pausa o repartida en bloques. Y cuando cierra su jornada, no basta con echar una cabezada rápida. La ley exige un descanso diario de al menos 11 horas seguidas, que solo en ciertos casos se puede reducir un poco y con condiciones. Lo interesante es que esto no vive solo en un PDF perdido del boletín oficial. No es algo que puedes interpretar o esquivar con un poco de picardía. Cada camión moderno lleva instalado un pequeño guardián electrónico que no duerme, no pestañea y no se distrae: el tacógrafo digital. Es un aparato conectado al sistema del vehículo que registra sin descanso cuando se enciende el motor, cuántos kilómetros recorre, a qué velocidad, cuánto tiempo lleva circulando y cuánto permanece detenido. No le importa si hay atasco, si vas tarde a descargar o si el jefe te promete un bonus. Si superas los tiempos, estás en infracción. Y las sanciones pueden ir desde multas dolorosas hasta la inmovilización del vehículo. Traducción a la vida real. Llega un punto en que, aunque el conductor se sienta fresco y la carretera esté vacía, la única opción legal y segura es buscar dónde parar. Ese tráiler que ves aparcado a las 2 y pico de la madrugada no está ahí porque su conductor eligió parar en ese área concreta, sino porque su margen se ha agotado. El contador llegó al límite y seguir adelante sería jugarse el carnet, el trabajo y la carga. Ahí es donde la idea romántica de "pues me busco un hotel cómodo" se estrella contra la realidad logística del transporte pesado. Aquí entra en juego otro malentendido muy común: asumimos que el hotel es automáticamente mejor que cualquier otra cosa. Pero eso solo tiene sentido si imaginas al camionero como a un turista que se baja del coche, aparca en la puerta y entra con su maleta. En el transporte de mercancías de larga distancia, el vehículo no es solo una herramienta, es casi una pequeña vivienda sobre ruedas. Los camiones de ruta larga no se parecen al típico camión urbano de reparto de pan. Existen dos grandes tipos de cabina: las básicas, pensadas para trayectos cortos en los que el conductor vuelve a casa cada día, y las cabinas con dormitorio, que son auténticos microapartamentos comprimidos detrás del asiento. En esas cabinas dormitorio, si te asomas detrás del respaldo del conductor, no ves solo chapa y cables. Ves una litera que en muchos modelos ronda los 2 metros de largo, prácticamente una cama individual estándar, con su colchón diseñado para que alguien pueda dormir ahí noche tras noche sin destrozarse la espalda. Hay compartimentos por todas partes, huecos para la ropa, casilleros para herramientas y alimentos, estanterías para objetos personales. En muchos modelos modernos se instala de serie una nevera compacta, enchufes para conectar un televisor pequeño, un portátil, un ventilador o una cafetera, y sistemas de climatización que permiten mantener la temperatura interior razonable sin tener que tener el motor rugiendo constantemente. En las gamas altas incluso se montan colchones de espuma viscoelástica y aislamientos acústicos que reducen el ruido de la carretera de forma sorprendente. Cuando comparas este conjunto con un hotel de carretera estándar, la balanza ya no está tan clara. Un hotel requiere que el conductor encuentre primero un lugar donde meter un vehículo de más de 20 metros y varias toneladas.
Los aparcamientos de la mayoría de hoteles están diseñados para coches normales, no para combinaciones tractor-semirremolque, y muchas veces maniobrar, no bloquear salidas de emergencia y quedar en un sitio aceptable puede significar dar vueltas, perder tiempo y terminar lejos de la entrada. Todo eso sale directamente del descanso que, por ley, tiene que respetar. A ese tiempo perdido súmale la entrada, el registro en recepción, el traslado de pertenencias, adaptarte a una cama extraña, ruidos de pasillo y la típica alarma a horas absurdas. Cada minuto importa cuando tienes que estar otra vez al volante a las 5 de la mañana para llegar a tiempo al almacén siguiente. Por eso, muchos conductores veteranos, con décadas en la carretera, no describen la cabina como una solución de emergencia, sino como su hogar itinerante. Su ropa está organizada en los armarios, su rutina nocturna está pensada para ese espacio, conocen exactamente dónde está cada cosa incluso a oscuras. Nadie entra si ellos no quieren, y nadie más tiene llave. La sensación no es de estar resignado al camión, sino de estar en su propio territorio, por pequeño que sea. Y justo aquí llega el factor que cambia por completo la percepción, la carga. Desde el momento en que un conductor engancha un remolque cargado y sale a carretera, lo que va dentro deja de ser una abstracción. Electrónica de alto valor, medicamentos sensibles a la temperatura, alimentos perecederos, ropa, repuestos industriales, materiales de construcción. Da igual el tipo de mercancía. Durante ese trayecto, la responsabilidad sobre su integridad recae en buena medida sobre el transportista y, por extensión, sobre el conductor que la lleva. El robo de mercancías en carretera es un negocio criminal multimillonario a escala global. En países como España o en varias regiones de Latinoamérica, los asaltos a camiones y el hurto de carga en áreas de servicio, polígonos industriales y tramos de autopista son un problema constante para las empresas de transporte. No hablamos de ladrones oportunistas que pasan por allí y se encuentran un camión abierto de casualidad. Se trata de grupos que estudian rutas, conocen los puntos habituales de parada, saben cuánto dura el descanso obligatorio y esperan precisamente esos momentos en los que el vehículo queda relativamente desatendido. Una cabina vacía en medio de la noche, con el conductor durmiendo tranquilamente a 100 metros en un hotel, es básicamente un cartel luminoso que dice sin vigilancia. Desde el punto de vista de la seguridad, eso convierte una simple parada nocturna en un riesgo enorme. Si durante esa ventana de horas alguien fuerza la cerradura del remolque, corta los precintos o directamente engancha el tráiler con otro tractor para llevárselo, las consecuencias legales y económicas pueden ser devastadoras. Por eso, lo que desde fuera parece una elección de comodidad, quedarse en la cama del camión en vez de ir al hotel, desde dentro es sobre todo una decisión de custodia. El conductor que duerme a escasos metros de la carga, reduce la posibilidad de que alguien pueda manipular el vehículo sin que él lo note. Cualquier ruido extraño, cualquier golpe en las puertas, cualquier intento de enganchar el remolque a otro tractor es mucho más fácil de detectar si estás literalmente al lado. No elimina el riesgo por completo, pero lo disminuye. Y cuando sabes que un solo robo puede suponer decenas o cientos de miles de euros en pérdidas, esa reducción de riesgo importa mucho. Oye, antes de seguir, si este tipo de contenido te parece interesante, suscríbete ahora a Mecánica Revelada. Publicamos cada semana cosas que la mayoría de la gente nunca se para a pensar. Dale al botón, es gratis y nos ayuda muchísimo. Todo esto suena lejano hasta que lo conectas con cosas que tienes ahora mismo en tu casa. Esas fresas que encuentras en el supermercado en pleno invierno, perfectamente frescas, no han aparecido por arte de magia. Han viajado cientos o miles de kilómetros en camiones refrigerados que mantienen la temperatura controlada dentro de un margen de 1 o 2 grados durante todo el trayecto. Detrás de ese viaje hay un conductor que probablemente ha pasado varias noches durmiendo en su cabina, en áreas de servicio anónimas, despertando con alarmas a horas imposibles para cumplir con los horarios que exige la cadena de distribución. Lo mismo pasa con ese pedido online que llega en 24 horas o menos. Para que tú pulses comprar y al día siguiente tengas en tus manos un paquete perfectamente etiquetado, alguien ha calculado hasta el minuto cuánto va a tardar cada camión en recorrer su tramo, en parar a descansar y en reanudar la marcha. El software logístico que organiza estas rutas no solo sabe dónde está cada vehículo en tiempo real, también tiene en cuenta el reloj legal de cada conductor, cuando tiene que hacer su pausa, cuando empieza su descanso diario, cuando no puede seguir avanzando aunque la carretera esté libre. Esas esplanadas enormes que ves detrás de muchas plataformas logísticas y grandes supermercados tampoco son simples cocheras improvisadas. Forman parte de esa coreografía invisible. Muchas cadenas permiten que los camiones pernocten ahí, en sus propios aparcamientos, porque así se garantiza que la mercancía esté a escasos metros del muelle de descarga cuando toque empezar la jornada antes de la apertura al público. Mientras tú estás durmiendo, varios de esos camiones están ahí, en completa oscuridad,
a la espera de que llegue su ventana de descarga y el conductor, que ha estado custodiando la carga desde la cabina, ponga en marcha el motor a primerísima hora para colocar el vehículo en su muelle correspondiente. Y todo esto se complica todavía más por un problema que casi nunca sale en las noticias: faltan plazas para aparcar camiones. En buena parte de Europa, la cantidad de estacionamientos pensados específicamente para vehículos pesados se ha quedado muy por detrás del crecimiento del transporte por carretera. En noches de mucho tráfico, los sitios legales y relativamente seguros se llenan mucho antes de medianoche. Lo que deberías ver como áreas ordenadas y vigiladas se convierte en una especie de Tetris de camiones colocados en arcenes, entradas de polígonos industriales o cualquier hueco que permita, al menos, no obstaculizar el paso. Cuando el reloj marca que hay que parar, no hay negociación posible. Da igual que el área oficial esté llena. El conductor tiene que buscar como sea un lugar donde detenerse, porque seguir adelante supone saltarse la normativa y exponerse a problemas serios. Esa es la razón por la que, a veces, ves un camión solitario aparcado en un rincón que no parece pensado para eso. No es descuido, es que se le ha acabado el tiempo. De repente, la imagen cambia. Ese camión con las luces apagadas que ves desde tu coche ya no es la de alguien que prefiere ahorrarse el hotel. Es la de una persona que probablemente está a cientos o miles de kilómetros de su casa, atrapada en una ecuación de horarios legales, seguridad de la carga, falta de aparcamientos y rutas planificadas al milímetro. Está durmiendo en la cabina porque es lo más práctico, lo más seguro para lo que transporta irónicamente, muchas veces lo más cómodo para él mismo. Al amanecer, cuando tú estés preparando el café o revisando el móvil en la cama, ese conductor ya estará otra vez en marcha, integrando su pequeño fragmento en una red gigantesca que mantiene abastecidas las estanterías de las tiendas y hace que tus pedidos lleguen a tiempo. El camión no se queda tirado en el área de servicio, solo hace una pausa obligatoria dentro de un engranaje inmenso y sorprendentemente preciso. Y si te interesa descubrir este tipo de mecanismos ocultos, esas reglas invisibles que organizan el caos aparente del mundo que te rodea, ya sabes dónde encontrar las próximas piezas de este rompecabezas.